milicianos. Por lo tanto, el, los- el, el tiroteo era permanente. Se escuchaban tiroteos durante un mes, se escuchaban tiroteos en la zona. Muchos se escaparon. Entonces, lo que hizo el golpe fue que destruirlos moralmente, a pesar de que yo celebro el heroísmo de muchos de la Unidad Popular, que en este momento no creo, los sucesores de ellos como Boric y compañía, jamás harían ese heroísmo de enfrentarse a fuerzas superiores desde los edificios públicos con simples pistolas o con ametralladoras o lo que sea, pero se enfrentaban a fuerzas superiores, es decir, hubo una guerra desigual. El 11 de septiembre, la batalla de Santiago fue una batalla desigual, en donde los de la Unidad Popular fueron los que mostraron el mayor arrojo y un heroísmo increíble, y eso es propio de los chilenos. Hay que ver lo que fue el combate de Iquique, lo que fue el combate de la Concepción y todos los combates y las batallas que hubo en la Guerra del Pacífico y las batallas que hubo en la guerra del 91, la guerra civil del 91, donde chilenos contra chilenos se masacraban a un nivel de que morían miles en la batalla de Concón y en la batalla de Placilla, pero por miles al tiro, en un minuto morían 100, 200, 300, no sé, la otra vez calculé cuánto duraba la batalla de Placilla y cuánto iban muriendo chilenos. Entonces, hay que reconocer que Allende fue astuto hasta el final, teniendo una inferioridad numérica total y estando aplastado por completo, porque tomar la moneda era hacerle así, con el dedo, o sea, era con el dedo chico, pero no, tenían que hacer una cosa, las fuerzas armadas que daban el golpe tenían que hacer algo teatral, algo majestuoso, un 11 de septiembre visible a través de la televisión, a través de todo. ¿Para qué? Para aplacar la moral del enemigo, para dejarlos desmoralizados. Y Allende lo que hizo fue hizo una genialidad política de tirar su triunfo a futuro. Entonces, cuando dice en su discurso, ¿cómo era? Con ciudadanos de mi patria, en este momento gris y amargo en que la traición, la felonía se ciernen sobre... Yo les digo, no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad que me diera el pueblo en las urnas. En este momento me acuerdo de la mujer trabajadora, del campesino, del minero, del que me dio, de los que nos dieron el apoyo. Qué sé yo, era un discurso que hay que escucharlo. Es un discurso donde él está tirando el éxito, el triunfo a futuro. Superarán otros hombres, que más temprano que tarde, dice, más temprano que tarde superarán otros hombres, o sea, otra generación, este momento gris y amargo, porque no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Ellos tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero la semilla que hemos sembrado en la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser erradicada. Entonces, él con su inmolación, hay que entender que el matarse uno lo juzga como cristiano, como un pecado mortal. El suicidio es un pecado mortal. Pero él no era cristiano, él era masón y marxista. Al ser masón y marxista, es de honor el suicidio, es honorable. Entonces hizo lo mismo que hizo Hitler. Hitler estaba arrinconado por todo el mundo lo había arrinconado, él se había buscado enemigos por todos lados, buscó enemigos, se alió con los japoneses que se tiraron contra los norteamericanos, etc. O sea, Hitler fue un imbécil que se alió con... le echó la foca, como dicen. Le echó la foca a todo el mundo, agredió a todo el mundo, y todo el mundo se le fue en contra, y él estaba en el búnker y se suicida. Lo mismo Allende. Allende, en vez de pactar, mi padre decía, la solución de Allende es, la salida de Allende es pactar con la democracia cristiana un gobierno doble, de mitad democracia cristiana, mitad de la Unidad Popular,
eliminar a los extremos, o sea, combatir al MIR y a los socialistas de Altamirano, meterlos a la cárcel, y para ser igualitario y empatar también a los del movimiento nacionalista Patria y Libertad, es decir, como atacar los extremos y hacer un gobierno de coalición de la Unidad Popular con la democracia cristiana. Esa era la única salida que tenía Allende. Pero no lo hizo, sino que buscó enemigos con un candil de velas, buscando debajo de la cama, debajo de la alfombra, donde hay más enemigos, y se rodeó de enemigos. Lo mismo que hizo Hitler, y terminó suicidándose. Hitler se suicidó de forma honorable, porque él decía: esto no puede ser, van a hacer un sacrilegio con mi cuerpo, como lo habían hecho con Mussolini. Hay que entender que Hitler y Mussolini, los dos vienen del Partido Socialista Obrero Alemán, del Partido Socialista Italiano. Eran socialistas, pero eran socialistas nacionalistas, es decir, patrióticos. De ahí viene el fascismo. El fascismo viene de un socialismo patriótico de tipos que pelearon en la guerra y que entendieron que el patriotismo era algo que movía a las masas y que enfervorizaba. Entonces había que unir esas dos cosas, las dos fervores: el fervor patriótico, que es conservador de alguna forma, con el fervor de las reivindicaciones sociales, socialistas. Y Allende había estudiado, fue simpatizante de Hitler cuando era joven, fue también cuando era estudiante, cuando se graduó de doctor, era activista juvenil, estudiantil, y él en un momento determinado hizo una tesis sobre la eutanasia. O sea, él estaba partidario de la eugenesia, eutanasia, o sea, de eugenesia, o sea, purificar la raza, digamos, sacar todos los elementos que no se reproduzcan, los que están defectuosos. Y él estudió la manera de la oratoria hitleriana. Entonces él tenía una imitación. Cuando tú sigues los discursos de Hitler y después sigues los discursos de Allende, son muy semejantes. Incluso Allende, Hitler decía: mi partido, leo mi partido al partido, y lo hacía con énfasis, con vehemencia, con una manera de mover las manos y todo eso. Allende lo hacía idéntico, y hablaba de su partido cuando su partido era una cagada del 20% del electorado, y él representaba a la Unidad Popular, no a su partido. Entonces hay elementos que yo he visto, porque a mí me gustó Hitler cuando era chico, entonces le seguí los discursos. Cuando tú ves los discursos de Hitler, los discursos de Allende son muy similares. Allende era un orador, que ahora no se ve por ningún lado. Era un orador, y él quiso morir de forma gloriosa como no lo había vivido, porque él había vivido, era un bon vivant, era un vividor, es decir, le gustaba el buen whisky. Cuando fueron a su residencia en Tomás Moro, y su residencia en el Cañaveral, que está yendo hacia Farellones, por Arrayán, al lado donde está el naciente río Mapocho cristalino. Ahí en el Cañaveral había vinos, pero para el mundo, me acuerdo, Casilleros del Diablo. Entonces llegaban los militares aquí. ¿Qué es lo que encontramos en Cañaveral? Vinos. Habían encontrado muchas cosas que no publicaron por la dignidad del cargo. Entonces los militares no quisieron publicar al público, por la dignidad que tenía el cargo de presidente de Chile, cosas como, por ejemplo, consoladores con vibraciones, consoladores, que en esa época, juguetes eróticos que estaban en esa época empezando a existir. Entonces él era un tipo que le gustaban las mujeres, era un mujeriego, era un seductor, le gustaba seducir, era un vanidoso, le gustaba escucharse a sí mismo, era un sibarita, era parecido en ese sentido, eran almas gemelas con Pablo Neruda, con Estalí Reyes Basualto. Eran almas gemelas. Era un tipo de hombre que se había criado en la época radical. Acuérdense que era radical, bombero y masón, pero los radicales eran tipos de buena comida, tolerantes, la famosa tolerancia masónica,
tipos que era toda una era. Entonces él representaba una era y era la mejor expresión en el sentido de como orador y como vida era muy representativo. Su vida era una vida de placer. Y sin embargo, como no supo vivir, supo morir. Como les digo, yo no soy partidario del suicidio, pero él lo hizo de una manera espectacular, con un discurso precioso, un discurso hermoso, un discurso con un tono de voz, que él dice el metal de mi voz, con una serenidad, enfrentó la muerte, enfrentó el fracaso de una manera para dejar una semilla inmediatamente puesta. Tanto así que en los diálogos que tiene Pinochet con los otros de la Junta y con Carvajal, creo que el almirante Carvajal, que estaba encargado de negociar con Allende, entonces Carvajal le dice en inglés, le dice, se ha suicidado, y Pinochet dice, este hueón hasta para morirse no deja problema. Porque, claro, dejó un problema como él es la víctima. Él se inmoló por Chile, porque él se sentía identificado con Balmaceda. Claro que Balmaceda y Allende tienen algunas cosas en común, sobre todo el tema de la palabrería, de la cosa de la oratoria media hueca, solamente es la cosa sensual de la oratoria, pero Balmaceda es muy superior a Allende, es del siglo XIX, y más que nada su suicidio es por la dignidad del cargo. Bueno, también Allende. Entonces Allende estaba demostrando ser un chileno. Es decir, igual que los de la Unidad Popular, murieron en la refriega de forma heroica. También militares murieron en la refriega de forma heroica, porque eran chilenos contra chilenos. Pero aquel chileno de aquella época todavía tenía en su sangre esa vocación por el sentido heroico de la vida, por la entrega de la vida. Me acuerdo que unos meses después llegó una mujer que no me acuerdo, era amiga de mi madre, porque mi madre era socialista, y esta mujer comentaron después, yo tenía 14 años y comentaron ahí, dijeron, ella está solita porque el esposo murió el 11 de septiembre, estaba disparando desde uno de los edificios hacia la tropa. Entonces, hay gente que quedó viuda, qué sé yo, como esta, que bueno, eso fue lo que fue la batalla de Santiago. Y mi padre estaba haciendo un hoyo de una piscina, porque queríamos tener una piscina, y había la posibilidad, no había problemas económicos para poder llevar una retroexcavadora y hacerle el hoyo. Pero mi padre lo que quería era sacudirse todo esto que fue el gobierno de la Unidad Popular, y hacer el hoyo él de la piscina a chuzo, carretilla, pero tenía él 72 años. 72 años tenía. Y mientras hacía todo eso, me hablaba y yo lo escuchaba. Me decía, yo he esperado esto hace 50 años que esperaba un golpe así. Y lo planificamos, me acuerdo, decía mi padre, lo planificamos el año 38 contra Pedro Aguirre Cerda, con Ariosto Herrera. Ariosto Herrera era el general que llamó a la insurrección, al levantamiento del ejército, y se fueron chupando, como decía mi padre, se chupan, es decir, se acobardan. Y el año 38 se acobardaron y no fue posible tumbar al primer gobierno radical del Frente Popular, del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el año 38. Entonces él se acordaba del complot de Coyihuay, que lo hicieron las juventudes del movimiento nacionalista, que después pasaron a ser los Cóndores, un movimiento clandestino de nacionalistas. Y iba para allá el gran Juan Diego Dávila, siempre al lado de mi padre, escuchándolo. Era un tipo muy viril, muy corajudo, y que había participado en casi todos los hechos de violencia de la extrema derecha en Chile durante 40 años. Y había estado preso y todo. Se había fugado de la cárcel disfrazado de mujer. Yo no sé cómo se puede haber disfrazado también de mujer, porque el tipo era virilísimo. Lo más viril que he visto en mi vida es Juan Diego Dávila. Lo más viril que he visto.
y era también amigo de Miguel Serrano. Entonces mi padre me decía eso y yo decía, wow, lo que se produce ahora es algo grande. Y después él trabajando en eso, en el hoyo de la piscina, en un momento determinado lo llaman por teléfono y era del gobierno. Entonces fue a entrevistarse con la Junta de Gobierno porque ellos querían saber qué opinión tenía, era el proyecto que tenía mi padre. Entonces mi padre fue a hablar sobre el proyecto que él presentó. Mi padre presentó un proyecto que era un proyecto de no retorno a la democracia. La democracia había que olvidarse de la democracia partidista, de la democracia individualista, atomizada, caótica. Había que corregir lo que había sucedido durante estos 50 años. A ver, desde el año 18, 28, 38, 48, 58, 68, son más de 50 años, 55 años. 55 años de caos, de procesos sociales, de procesos políticos enrevesados, donde con una constitución que fue hecha mal, una mala constitución, la del 25, donde los partidos políticos llegaron a tener todo el poder y había 17, 14 partidos políticos. Se estaba repitiéndose, o sea, se estaba dando lo mismo que se está dando ahora. Eso se dio durante muchísimos años, 55 años. Entonces mi padre planteaba un régimen autoritario con un movimiento de masas, es decir, tratar de mantener la actividad política en todos los organismos intermedios. Es decir, hacer una actividad política nacionalista y conservadora en todo lo que eran los sindicatos, los centros de madre, pero los centros de madre era toda una cosa que inventaron. Los gremios, todos los gremios profesionales que estaban tomados por la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces la idea era hacer una batalla cultural y no soltar el poder nunca, sino que ir a hacer un sistema portaliano. Es decir, el sistema portaliano era que no hubiera un personaje único, que no se... Portales no quería un caudillo, porque los caudillos se mueren, y cuando se muere el caudillo, ¿qué pasa? Se acabó todo, como le pasó con Franco. Se murió Franco, se acabó todo. Entonces, la idea de mi padre era tener el sistema portaliano, que es rotar, tener un presidente que va a estar un tiempo y después viene otro presidente y que sean elegidos por un grupo selecto de gente preparada, gente educada, y son electos y se mantiene este sistema con censura de prensa y todo eso. Me parece que mi padre tenía razón, pero después ya no lo llamaron más porque se inclinaron por la teoría de Jaime Guzmán, que era un retorno a la democracia después de un tiempo en que se hace una nueva constitución, y esa constitución es una constitución protegida, es una democracia protegida donde se va a establecer un sistema, un forceps, para que no haya multipartidismo, un forceps de binominal, que hayan dos fuerzas. Eso hace que los extremos se tengan que volcar a estas dos fuerzas, en el fondo una especie de partido demócrata y partido republicano, lo que había en Estados Unidos, un bipartidismo, que es lo que es la madurez de una democracia civilizada. Entonces, Jaime Guzmán quiso poner este forceps al país para llegar a una transición democrática mediante el artículo 8, que prohíbe al Partido Comunista participar, mediante este binominal, mediante senadores designados y todo esto para proteger esta democracia, senadores designados que vienen de cargos importantes como expresidentes, jefes de las Fuerzas Armadas, de Fuerzas Armadas, decanos, rectores de la universidad, esas cosas. Entonces, la Constitución del 80 en su origen tenía ese proyecto, pero ese proyecto se demostró a través de la historia actualmente de que no sirvió por un tiempo, sirvió por 30 años, nada más, porque después estalló lo que nosotros conocemos, lo que estamos viviendo ahora. El sistema de mi padre también habría tenido un estallido probablemente, así que nadie puede
hacer ciencia ficción, o sea, historia ficción en este caso. Ucronía, que se llama, ucronía, cuando uno ve lo que podría haber sido. ¿Qué hubiera sido si Hitler no hubiera invadido la Unión Soviética y se hubiera dedicado a conquistar Turquía y el Medio Oriente? Habría sido otra la historia. Habría conquistado el canal de Suez y habría ido derrotando por tajadas al Imperio Británico. Eso, son cosas así. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón, si Blücher, si, ¿cómo se llamaba este? Bueno, etcétera. Napoleón estaba ahí en batalla de Waterloo y tenía un ejército que estaba persiguiendo a Blücher, al prusiano, y escucharon los cañonazos y el francés no acudió donde su amo Napoleón. Y ahí perdió Napoleón. Es todo un problema de qué hubiera pasado. Bueno, hubiera sido derrotado Wellington, sin duda. Pero habrían llegado después los prusianos, etcétera. Bueno, etcétera. Ya, estamos hablando de la Ucrania. Perdón que me fui para otro lado. Entonces eso fue el golpe de Estado. Fue una especie de Valium, de Rabotril, de sedante, quedó el país sedado, tranquilo. La música clásica en las emisoras, como que fuera un Viernes Santo, daban una tranquilidad. La presencia de los militares en las calles era abrumadora. Por todos lados había presencia de militares durante los primeros meses. Los enfrentamientos se dieron en formas dispersas, esporádicas y dispersas en los cordones industriales, etc. Me acuerdo que el toque de queda fue draconiano, o sea, al día siguiente nadie salió. Y el día 12 nadie salió. El día 13 se dio un paréntesis de unas 4 o 5 horas, no recuerdo exactamente, pero una cosa así, unas 6 horas donde abrieron la posibilidad de salir de las casas para poder ir a comprar. Y ahí estaban todos los negocios con su mercadería que estaba acumulada. Los comerciantes habían acumulado la mercadería porque no podían venderla, porque si la vendían estaban vendiéndola a menor precio, porque la inflación era tan grande que si tú comprabas a comienzos de mes, un comerciante compraba un producto, a final de mes tenía que subirlo el precio de acuerdo a lo que estaba subiendo el costo de la vida, pero no podía porque había un control de precios. Entonces lo obligaban, por el control de precios que hacía la Unidad Popular del gobierno, obligaban a estos comerciantes a venderlo por el mercado negro. Entonces después llegaba el gobierno de la Unidad Popular y los requisaba, decía están vendiendo el mercado negro, y requisaban y intervenían. O sea, la intervención del Estado, porque remas, porque no remas, porque bogas, porque no bogas, porque estás mojado, porque estás seco, como sea, por todos lados la intervención del Estado. Por eso llegaron los comerciantes al gobierno recién constituido y ese fue Merino. Merino les dijo, ustedes tengan libertad de precio. Cortemos la weá, libertad de precio. Y estaba todo lleno, fuimos a comprar, había posibilidad de comprar y de ahí ya el toque de queda se fue ampliando. O sea, ampliando la libertad de movimiento, y los toques de queda durante un mes o 2 meses, no me acuerdo, pero fue harto, porque yo tenía un amigo que hacíamos campeonatos de ajedrez. Yo recién había aprendido a jugar ajedrez, estaba fascinado con el ajedrez, entonces iba a su casa y jugábamos ajedrez, y de repente se nos pasaba la hora porque era a las 6 de la tarde el toque. Entonces a las 6 de la tarde era el toque de queda, y de repente estábamos jugando ajedrez y había que salir a la calle y que no te pillara una patrulla y poder salir corriendo de una casa a la otra, de la casa de mi amigo a mi casa, ir corriendo porque se nos había pasado la hora. A las 6 de la tarde empezaba el toque de queda. 6 de la tarde, durante los primeros meses. Y en este Valium se produjo inmediatamente una resurrección espiritual en Chile, porque vino un aumento de las vocaciones sacerdotales y vino una tendencia de la juventud de mi generación hacia lo espiritual,
en una buena tajada. O sea, nos dividimos en dos. Estaban los que eran como mi hermano con sus amigos del St. George y otros más que habían sido del Partido Nacional, de la Juventud, eh, fueron a por el enriquecimiento, por volverse millonarios. Entonces estaban todos los que negaron la tradición de las familias más aristocráticas, llamémosle así, por llamarlo de alguna forma, y en vez de seguir el camino de la cultura, el camino de la introspección, de la reflexión, el camino espiritual, se fueron por el camino del enriquecimiento. Y eso fue una generación mayoritaria, o sea, una mayoría aplastante de esa generación se fueron por el enriquecimiento sin cultura. Y eso marcó definitivamente el destino de Chile, porque la clase alta perdió quilla, perdió profundidad, perdió timón, solamente quedaron los del colegio Tabancura, del Opus Dei, los del colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue, en Vitacura, los del San Ignacio, que me pertenecía yo, y los del Verbo Divino, no. Los del Verbo Divino, de ahí viene Piñera, del Verbo Divino. Los del Verbo Divino no, los del St. George tampoco, los del Grange tampoco, los del Nido de Águilas tampoco. O sea, todos los otros colegios se entraron en un materialismo de mercado, o sea, tomaron en su alma el cambio que empezó a regir en marzo de 1975, que es el libro que se llamaba, que era el estudio que habían hecho los Chicago Boys. Los estudios que habían hecho los Chicago Boys. Se llamaban, en esa época no eran Chicago Boys. Mi padre había estado haciendo clases en la Facultad de Economía de la Católica, me acuerdo, que estaba al pie del Cerro Calán. Y ahí en esa facultad, en la década del 60, cuando iba yo a buscar, mi madre me llevaba en el auto a buscar a mi papá, ahí estaba Sergio de Castro y todos los que se graduaron en esa época y fueron a Chicago a entender la economía según el modelo de Milton Friedman, de von Hayek, de Hayek. Entonces ellos trajeron este libro, el ladrillo que se llamaba, y este ladrillo lo empezaron a implementar en marzo del 75 y fue en el fondo una revolución económica en Chile, pero que trajo también consecuencias morales. Trajo unas consecuencias morales que lo que decía mi padre, faltaba que la juventud anduviera con sus banderas chilenas por en la calle. Después se hizo un trabajo de masa en el gobierno militar, y yo lo puedo atestiguar porque como mi cumpleaños era el 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 1974, cuando se cumplió un año del golpe, hubo una manifestación a favor de la Junta de Gobierno, que fue en Bilbao en el parque Bustamante, a la altura de Bilbao. Hay dos torres ahí. En esas torres, en la primera torre que estaba ahí, como en el 10º piso, aparecieron los 4 de la Junta, y abajo había una multitud de alrededor de 3.000. Era una multitud pequeña. Y después, cuando siempre iba a mi confesión general de mis pecados, después de un año. Me confesaba bastante seguido, pero para mí era solemnemente cuando después en ese momento cumplí los 15, el año 74, el 75 cumplía los 16 y así sucesivamente. Siempre iba caminando el día de mi cumpleaños por la Alameda, y en la Alameda después había manifestaciones a favor de Pinochet que fueron increciendo. Es decir, la del 75 fue más grande, la del 76 fue más grande, la del 77 fue más grande. Yo pasaba por ahí, miraba toda esta manifestación a favor de la Junta de Gobierno y caminaba por la Alameda porque no había locomoción colectiva, porque estaba cerrada la Alameda, estaba cerrado todo lo que era la parte del parque, el parque forestal, y llegaba
al cuartel general de los jesuitas, donde yo iba a confesarme y a comulgar. Entonces fui viendo todas las manifestaciones, fueron increciendo hasta llegar a la más grande, que fue el 11 de septiembre de 1980, cuando fue el triunfo del plebiscito donde se aprobó la Constitución del 80. Y ahí hubo un discurso de Pinochet que yo lo encontré malo, porque dijo: ahora les prometo que ahora, si ustedes como me han cumplido, vamos a tener, cada familia va a tener una televisora a color, y después van a tener un auto, y etcétera, etcétera. Y fue profético, porque eso pasó. Los chilenos ahora están llenos de cosas, de televisores, de celulares, o sea, todo eso se cumplió. Todos con auto, todos propietarios. Los mismos mapuches les regaló tierras, o sea, tierras individuales a los mapuches. No, empezó a disolver las comunidades para darle tierras propietarios. Yo tuve una nana que era mapuche y ella tenía 3 hectáreas en la zona de Freire, y ella, con las 3 hectáreas, siendo una persona analfabeta, se casó con un hombre que es chileno. Ella, como mapuche, se casó con un chileno, y así pudo optar a otro nivel a través de esa propiedad, y ella era fanática de Pinochet, la Rosita, mi empleada antigua. Entonces fue increciendo, pero ya en septiembre de 1981 estaba crujiendo la crisis del 82. Estaba empezando la crisis del 82. ¡Ay, que venía duro! Esa crisis fue terrible. Eso fue lo que hizo perder el poderío que tenía Pinochet, el poderío en la masa. Es decir, Pinochet tenía, para el plebiscito del 80, tenía 65% de apoyo, y para el plebiscito del 88 tenía 45%. Había disminuido 20 puntos. ¿Por qué disminuyó los 20 puntos? Por la crisis del 82. Y esa la aprovecharon los comunistas en toda la década del 82. Perdón, toda la década del 80. Ahí vinieron lo que llama Hermógenes Pérez de Arce 17 estallidos sociales. Pero Pinochet ya había perdido el año 82, 83, perdió el poder con el pueblo. Disminuyó todo eso. Bendiciones.